Hola, les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí conmigo en los aromas de la Catrina. De verdad agradezco mucho que le den clic a este video y que pasen conmigo aquí a revisar perfumitos y cosas nuevas, no tan nuevas y bueno, tendencias y todo este tipo de cosas. Si les gustan los perfumes, conocer nuevos aromas, están en el lugar indicado, gente linda. Así que quédense conmigo porque hoy les traigo una comparativa de un perfume de Ariana Grande, Mood Blush. Entonces espero que la disfruten y que se queden conmigo hasta el final del video. Comenzamos. Me pidieron esta comparativa, gente linda, entonces yo dije, pues sí, claro, si me la piden con mucho gusto y si tengo el perfumito original, pues con mucho gusto se los traigo para que, pues bueno, ustedes equilaten qué tanto se parece un perfume a otro. Este es mi muy particular forma de analizar el perfume y pues bueno, espero que les guste, así que vamos a comenzar. Este es un perfume muy lindo, miren. Pues es rosa, es un perfume muy floral, es un perfume muy para primavera, verano. A mí me parece que es cuando más luce este perfume. Tiene rosa, tiene la parte frutal, en este caso creo que trae fruto de la pasión, perdón. Trae un dulzor equilibrado, es un perfume muy femenino, muy dócil, muy para cualquier edad y para personas que disfruten mucho este tipo de perfumes con rosa, con la parte cítrica, con la parte mezclada de los perfumes. Este perfume le guiña el ojo a uno de los de Marley, Adelina, pero a mí me parece que se parece mucho a Adelina La Rose. Yo lo he dicho muchas veces, pero pues bueno, a lo mejor no. Yo no conozco el original, pero en inspiraciones creo que se parece a este perfume. Es un perfume que también, digo, puede ser, es un perfume no muy formal, pero que te puede ayudar para eventos formales, a lo mejor diurnos. No sé si tienen por ahí una comida o tienen, no sé, alguna, no boda, pero a lo mejor sí una primera comunión o cosas así. Así me imagino yo este perfume, como en un jardín, así bien bonito, es aromático también, pero es dulce, también me parece un perfume juvenil. Bueno, ya qué tanto más les puedo yo decir de este perfume que no hayan escuchado a lo mejor. Y vamos a ver, vamos a poner primero el papelito. Yo ya medio los había checado, la verdad, pero lo voy a hacer aquí con ustedes. Y es que es medio incómodo, yo tengo las manos muy chiquitas. Ay, bonito, qué bonito. Sí, luego sale esta parte fresca de la rosa. Tiene pera también, tiene magnolia. Sí, tiene una parte frutal ahí bastante bonita. Que lo hace fresco. Les digo que, pero aparte es dulce, es juvenil, o sea, sí lo puede usar una chica a partir de 16 años, porque sí se me hace un perfume dulce, vamos, de ternura, de tierno, ¿no? Es un perfume tierno, a mí me parece. Tiene maracuyá, tiene frambuesa, pimienta rosa, bergamota, tiene madera de ensueño, ambroxan, tiene sándalo y tiene almizcle. Ok, vámonos con la inspiración de Fraiche, que bueno, aquí está, Mood Blush. Si se alcanza a ver. Y hay una ligerita diferencia ahí. Vamos a ver por dónde va. Aquí se le siente. Trae la parte, como que trae una partecita aquí más verde. El cítrico lo trae mucho más pronunciado, pero el dulzor que creen, que creo que lo siento un poquito más bajo aquí en
en la parte, cosa rara, de Fraiche, porque Fraiche siempre trae como que los dulzores mucho más arriba que los perfumes originales. Y, ok. La verdad es que es un perfume mucho más intenso el de Fraiche, Sí trae la parte de dulzor un poquitito más abajo que el original, lo siento. Pero siento que el almizcle que trae la parte original del perfume es mucho más pronunciada. La parte original, o sea, el de Ariana Grande, el Mood Blush original, es un almizcle, de estos almizcles que le guiñan, les digo que le guiña un ojo a este tipo de perfumes de los de Marley y Edelina. Y el perfume de Ariana Grande, el original, el almizcle es un poquitito más alto, como más avasallador. Se siente mucho más pronunciado. Y en el de Fraiche no. En el de Fraiche está un poquito más abajo, se siente la parte de la pera y de los cítricos mucho más marcados que en la parte original del Mood Blush. Se me hace mucho más potente de salida y el perfume de Fraiche que el de Ariana. El de Ariana de repente como que a los 10 minutos se empieza a bajar, se empieza a compenetrar mucho con todas las demás notas, con el sándalo. Es un perfume dulce, pero sí, les digo que siento un poquitito más. ¿Saben qué? El de Fraiche es un dulce aromático y el de Ariana Grande es un poquito más floral. Es un dulce más floral, como más, más atalcado, así lo siento, y el de Fraiche tampoco es tan atalcado. En el de Fraiche se siente mucho más floral, frutal, así lo siento, y el de Ariana Grande lo siento más floral, un poquito almizclado. Floral, almizclado, sí, la parte de las frutas como que empieza a bajar y empieza a predominar mucho más las flores con el almizcle que es un poquito más, más profundo, que es lo que yo les comento, ¿no? Como que se parece un poquito a los almizcles de los perfumes árabes. Así lo siento yo, el original. Y el de Fraiche, adiós, gracias, no. Es un poquito más aromático, sí trae esta parte atalcada también del perfume. Yo sentí con mucho más proyección el de Fraiche que el de Ariana Grande. El de Ariana Grande a lo mejor te proyecta la primera hora, hora y media, y ya después ya va bajando, empieza a ser un poquito más atalcado y se empieza a dejar de percibir un poquito más. Y el de Fraiche no. El de Fraiche yo creo que sí trae una muy buena proyección. Yo creo que te da unas 2 horas, 2 horas y media y después también va bajando. Y el de Fraiche me quedó mucho más floral. Así lo sentí, como que la parte floral quedó más con un poquito de los cítricos y el de Ariana Grande quedó mucho más almizclado. A mí me gustan los dos, los disfruto mucho, pero y sí te puede parecer que pues huelen igual, pero no, sí traen por ahí sus diferencias, sobre todo en el almizcle y en la parte de los frutos. Acá la parte cítrica se vuelve mucho más aromática con Fraiche y me gusta mucho, como que le da un punch ahí diferente, lo manda para arriba. Y de repente el de Ariana pues sí empieza a bajar y empieza a ser un perfume mucho más más petit comité. Después de unas 4 horas sí lo tienes que volver a poner y atomizar. No me da muy buen rendimiento, la verdad es que no. Y el de Fraiche sí, pero yo creo que los pueden llevar, o sea, si tienes el original y sales con el de Ariana en estas presentaciones, lo puedes combinar perfecto y te va a servir igual. Les digo, en duración, pues me duró mucho más el de Fraiche, dura arriba de unas 5 horas, a mí me duró así, y yo creo que si abusan más, o sea, les dura todo el día, toda una jornada laboral, y el de Ariana Grande, no, ese sí me dura unas 4 horas, después ya empiezo a sentir que baja y sí necesito como que volverlo a sprayar y volverlo a sentir. Tiene frambuesa, tiene pimienta rosa también, sí. Se siente un poquito más especiado en la parte del perfume original. No está tan marcado en el de Fraiche. En el de Fraiche se siente mucho más la frambuesa, que no se siente en esta parte de acá. También en el de Ariana Grande sentí la potencia del maracuyá mucho más arriba. Y en no, predomina mucho más la parte rojita de las frambuesas. Y le da ese cítrico de la frambuesa también, aparte de la bergamota. Tiene pera también,
que ya les había comentado. Y se siente mucho más la magnolia también en este de Fraiche. En el de repente como que en el de Ariana se pierde un poquito. No es que se pierda, sino como que se empiezan a amalgamar mucho más las notas. Y en el de Fraiche, de repente en la parte de la salida sientes mucho la rosa, pero ya después, conforme va secando el perfume, va sintiendo mucho más la magnolia, una magnolia fresca, jugosa, como con unas gotas de rocío, así lo siento. Esa es la sensación que a mí me da la magnolia. Y pues bueno, la parte del ambroxan y la madera de ensueño, que deben de ser, ya les había dicho que yo creo que son componentes que hacen específicamente para que los perfumes huelan diferente, pues lo hace también, los hace diferentes. Me gusta mucho la verdad el de Fraiche, porque trae esa parte menos almizclada y menos pronunciada que trae el original. Los dos son muy bellos, es una buena inspiración la de Fraiche, pero yo creo que se parece como un 90%. No está, o sea, no es súper igual, ¿no? De repente ya saben que los hueles así, va pasando y dices, ah, sí es Mood Blush, pero no, ya cuando los hueles de mano a mano y puedes hacer estas comparativas, empiezas a sentir este tipo de diferencias. En el secado de Ariana Grande también de repente se siente un poquito más verde, en el secado, y en el de Fraiche no. En el de Fraiche siguen conservando los dulzores de la pera, se sigue sintiendo. Y los de las frutas, que es lo que le digo, que yo lo siento como más floral frutal y lo siento como más floral almizclado, el original. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Esta es mi percepción sobre el perfumito. Vale mucho la pena que lo consigan con Fraiche, porque pues también trae muy buen performance. El perfume trae muy buena duración, dura bastante, proyecta bastante bien. Les digo que a mí me gustó mucho esa parte del almizcle, que agradezco que no me lo saturen de repente tanto almizcle, porque luego como que me tapan todas las notas. El de Ariana Grande es mucho más empolvadito y el de Fraiche no. El de Fraiche queda un poquito más cítrico, más floral, pero bueno, ustedes díganme, ¿ya los checaron, ya los revisaron? ¿Les gustó el Mood Blush? Es un perfume bien bonito, que vale igual la pena, aunque esté al 90%, vale mucho la pena que lo tengan. Desde los que te hacen ver los días de sol, así bonitos, de los que abres la ventana y dices, ay, qué bonito huelo y qué bonita me siento y qué femenina. Aparte es un perfume bien femenino. Y aparte diferente a lo que maneja Ariana Grande, a mí me lo pareció, pero pues bueno, es por eso que yo me hice de él, porque me pareció diferente a todos los que tiene. Y pues bueno, aparte me encanta su envase, que es muy ecléctico. Entonces fue todo, gente linda. Muchas gracias por acompañarme en esta pequeña comparativa que les traje. Espero que les haya gustado. Regálenme sus pulgares arriba, compartan, me ayudan mucho. Si no estás suscrito, es muy buen momento para que lo hagas. Sígueme en mis redes sociales como Los Aromas de la Catrina y nos estamos viendo hasta la próxima. Les mando un besito hasta donde estén. Bye.